Eh, Hoy vamos a hacer este video con las conclusiones, y más que las conclusiones fueron los aprendizajes de la tertulia de ayer, que fue maravillosa. Comenzamos, digamos que lo primero que comenzamos con un tema, ese tema quedó claro en los primeros 5 o 10 minutos, y después nos fuimos metiendo mucho más profundo en unos temas muy interesantes que ya les voy a contar cada uno de los aprendizajes, que fueron alrededor de 8 o 9. Entonces, lo primero que vimos era cómo ir hilando de ese sueño, de ese propósito que tenemos, pasar a los objetivos, pasar a las metas de cada una de las cajitas. Y la metodología como tal quedó muy clara. Es claro cuál era el propósito o sueño que tenemos, o superobjetivo, como lo queramos llamar, y cómo ir hilando los objetivos, que los objetivos son trozos, pedacitos de ese gran objetivo, para que con esos tres máximo, podamos llegar a alcanzar ese objetivo, ese propósito o sueño. Y con las metas hacer lo mismo, hacer máximo 3 metas, que cada una de esas metas también apunten a los objetivos, y por supuesto que los objetivos nos ayudan a alcanzar los propósitos, y lo mismo con las cajitas. Entonces, digamos que ese primer aprendizaje quedó muy claro cómo es el método y cómo es el proceso, más que todo. Listo. Ahora, esto como quedó claro, comenzamos a irnos mucho más profundo. Segundo, el segundo aprendizaje era la dificultad para plantearse los sueños. Entonces, alguna de las personas dijo, es que, o sea, yo hice un listado de 10 sueños, y no puede ser que sean sueños digamos que tan poco profundos, o con tan poca importancia. Y lo que vimos era que, sin importar esa dificultad de plantearse los sueños, era que a nosotros nos enseñaron siempre que esos sueños tenían que ser unas cosas gigantes. Y los sueños pueden ser cosas pequeñas. Y cuando digo pequeñas, es que se puedan cumplir en un día, en 20 minutos, o en un mes, o en 15 días. No necesariamente tienen que ser unas cosas gigantes como quiero comprarme una casa en el campo, no sé qué, que también resultó, pues también es un sueño. Pues simplemente un sueño es darle, no sé, darle 15 minutos de alegría a una de mis hijas o a mis padres. Entonces, con una llamada a preguntar cómo están y a conversar 15 minutos, esas cosas también son sueños. Listo. Ahora, hubo de pronto una pequeña confusión, que esto es supremamente normal, entre qué era un objetivo y qué era una meta. Entonces, vemos que los objetivos son un pedazo, una parte de ese gran sueño o ese gran propósito que tenemos. Y las metas son caminos de cómo llegar a esos objetivos. Está el gran sueño acá, los objetivos están acá abajo. Entonces, estos objetivos son pedacitos de este gran, supongamos que este es el gran objetivo, el propósito. Entonces están estos tres objetivos. Entonces, un objetivo, 2, 3, que apuntan a este gran propósito. Y las metas son diferentes caminos de cómo llegar a los objetivos que ya me planteé, a cada uno de esos 3 objetivos que ya me planteé. Y cada uno de estos, por supuesto, tiene que ser tangible, medible, específico. No se vale decir, quiero, que era una de las cosas, quiero ganarme $1,000 adicionales a lo que yo me gano en mi trabajo. Digamos que eso es una parte, pero ¿a partir de cuándo? O sea, quiero hacerlo a partir de junio del 2020. Ah, muy bien, o quiero hacerlo a partir de septiembre del 2020. Es para tener. Vamos a ver cuándo tiene que empezar y qué es lo que tiene que comenzar a hacer. Muy bien. Otro importante
teníamos que establecer los para qué de los sueños. Y los para qué, como decíamos, como lo veíamos en el grupo anterior, son los motivadores. Y esos motivadores, que hay veces son un poquito difusos, son difíciles de ver cómo los tengo, tienen dos características. Uno, que sean personales, son míos, específicos. Y lo segundo es que tienen que salir del corazón, tienen que salir de las entrañas para yo realmente motivarme cada día que me despierto, motivarme cada vez que me despierto, decir, o sea, yo voy a hacer este sueño es por estos motivadores o por estos para qué es específicos. Muy bien. El otro aprendizaje, esto es muy importante. Hay veces que tengo en una misma, digamos que en una misma área, cuando digo área es, sea en la salud, en la familia, mi tema profesional, en mi educación o formación, tema social, cultural o espiritual o de valores, me resultan dos proyectos, entonces es ver, hombre, ¿cuál escojo? Y lo que veíamos eran varias cosas. Uno, que hay que ver cuál de esos dos o tres o X proyectos apuntan directamente al objetivo, al objetivo y al sueño. Si hay uno de ellos que no apunta al sueño, entonces, hombre, pues hay que dejarlo a un lado y uno lo puede poner, digamos que para hacerlo en un momento diferente, porque acuérdense que pues, hay que priorizar, que otra cosa de las que veíamos ayer era que el día tiene 24 horas y punto. O sea, las otras cosas pueden ir y venir, pero el día tiene 24 horas y lo tenemos. La idea es que lo podamos distribuir en las diferentes áreas de la vida para tener una vida equilibrada. ¿Correcto? Ahora, muchas veces nos resultan unos proyectos en donde a primera vista pues nos suenan como raro. Por ejemplo, no sé si uno es un comercial, si uno es una persona que tiene talento comercial y tiene digamos que una tendencia de pensamiento, los comerciales, son personas creativas, etcétera, y resulta un proyecto en donde uno tiene que hacer algún tipo de labor que es administrativa, y administrativa es más de procedimientos, etcétera, etcétera, que pareciera ser antagónica. Uno puede decir, hombre, la rechazo, o lo otro que uno puede decir es, venga, espérese un momento, porque yo esto lo voy a hacer 3 meses o 4 meses o 6 meses únicamente y voy a sacar ventaja de eso porque voy a aprender de todo esto y me va a servir para lo que yo voy a hacer en el futuro. Depende con la óptica que yo lo esté mirando, ¿correcto? Esta yo creo que es una de las más importantes de todas, y es que veíamos cómo equivocarnos dentro de la metodología es, además de ser válido, es necesario. ¿Por qué? Porque equivocarse es nosotros entrar en acción, es hacer cosas, y al nosotros plantearnos unas alternativas que pueden ser las metas, o bien sean los objetivos, probablemente en alguno de ellos nos equivoquemos. Lo importante de esto es que lo hagamos, uno, y lo segundo es que aprendamos de esas equivocaciones para que al momento de volverlo a hacer, evitemos equivocarnos y hagamos las cosas de una manera importante. Entonces vemos cómo, digamos que las metas son el plan ABC, que si nos falla uno, total o parcialmente, entonces tenemos otro, que si nos falla total o parcialmente tenemos otro, y ahí vamos aprendiendo. Entonces, importante de la metodología y como conclusión es, sí se vale equivocarse en ningún momento es un fracaso, y la conclusión que llegamos es, fracaso es dejar de hacer. Si nosotros dejamos de hacer, ese sí es un fracaso, ¿cierto? Entonces, la metodología plantea, digamos que, y da cabida a esos, entre comillas, fracasos, porque de ellos pues, aprendemos y corregimos, ¿vale? Otra cosa que era que las tertulias, el gran aprendizaje de las tertulias era tener ese
autocuestionarme. Salir de la tertulia o incluso dentro de la tertulia uno mismo se cuestiona qué es lo que está haciendo en el día a día que le impide llegar a alcanzar las metas que quiere alcanzar, ¿cierto? Y esto a todos, incluyéndome a mí, por supuesto, ¿cierto? Entonces, lo importante es ese autocuestionamiento, es lo que aprendo y tener, digamos, que esa humildad y esa tenacidad y valentía de decir, hombre, en esto me estoy equivocando, esto que aprendí lo voy a aplicar y si me equivoco, aprendo para la segunda vez hacerlo de una manera correcta. ¿Listo? Veamos que los propósitos eran a largo plazo y lo otro, finalmente, es que podemos tener, y ojalá lo tengamos, un propósito o sueño en cada una de las áreas de nuestra vida, que vuelvo y la repito, que son la salud, la familia o la pareja, nuestro tema profesional o económico, nuestra educación o formación, el quinto es nuestra área social o de amistad, y la sexta es nuestra espiritualidad y nuestros valores. ¿Vale? Hasta la próxima.